Israel, Reino de la Iglesia, por Mike Rogers. Uno de nuestros lectores hizo una leve objeción a nuestra última publicación. ¿Puede crecer el reino de Dios? Sus dos observaciones son correctas. Los términos reino de la Iglesia y reino de la creación no aparecen en las Escrituras, y solo hay un reino. Esta entrada explicará por qué hemos introducido estos términos. Para empezar, admitimos que estos términos son para nuestra conveniencia. Podemos entender las Escrituras sin ellos. No determinan nuestra teología, pero pueden hacer más eficientes nuestras discusiones. Esto se debe a que la Biblia habla del reino de Dios en al menos dos sentidos. En primer lugar, el reino es el ámbito en el que Dios ejerce un dominio absoluto, eterno e inmutable. Hemos introducido el término abreviado reino de la creación para referirnos a este ámbito. Dios gobierna aquí porque es el creador. En segundo lugar, la Biblia también habla de cambios en el reino. Puede comenzar, crecer, culminar y trasladarse de una nación a otra. Utilizamos el término reino de la Iglesia para hablar del reino de Dios de esta manera. El gobierno de Dios aquí se basa en la redención de su pueblo. Necesitamos términos que identifiquen estas dos visiones del reino. En nuestra última publicación, vimos que un comentarista utiliza la expresión reino visible de Dios en lugar del uso nuestro de reino de la Iglesia. Este término es útil, pero parece limitar el reino a las cosas observables. No incluye la alegría, la paciencia y otras gracias invisibles que las personas poseen en el reino, por ejemplo, Romanos 14:17. Además, este término no da ninguna pista de que el reino implique a las iglesias. Reino visible es insatisfactorio, pero si otros términos pueden hacer este trabajo mejor que reino de la creación y reino de la iglesia, los adoptaremos con gusto. Nuestro reino de la iglesia es un subconjunto del reino de la creación. Relacionar los reinos de esta manera es una práctica común. A menudo utilizamos términos como reino, imperio y dinastía para nombrar jurisdicciones limitadas dentro del reino general de Dios. Así hablamos de los reinos hurritas, el imperio otomano, la dinastía Ming, etc. Esta idea de un reino dentro de otro reino nos resulta familiar. Estos términos no implican múltiples reinos de Dios. El reino es uno. Sin embargo, debemos reconocer que las Escrituras hablan del reino en el que Dios reina de manera especial sobre su pueblo, nuestro reino de la Iglesia, como una sinécdoque. De este modo, una parte del único reino de Dios representa el todo. Cuando José dijo a sus hermanos, «Si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro», Génesis 44:23, su rostro representaba toda su persona. De la misma manera, podemos hablar del limitado reino de la Iglesia como si fuera todo el reino de la creación. Veamos cómo funciona el término reino de la Iglesia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Israel, el reino de la Iglesia de Dios en la era mosaica. Israel era el reino de la Iglesia durante la era mosaica. Este nombre es apropiado por al menos dos razones. Primero, Dios se refirió a Israel como su reino justo antes de dar los 10 mandamientos a Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19 del 5 al 6. Este pasaje vincula el concepto de reino de sacerdotes con las ideas de pacto y nación santa. Muchos otros pasajes del Antiguo Testamento muestran cómo Dios consideraba a Israel como un reino. Por ejemplo, Deuteronomio 17:18 y 1 de Samuel 10 del 9 al 16. En segundo lugar, el término reino de la Iglesia es adecuado debido a cómo la Septuaginta utiliza la palabra griega eclesia. Esta palabra significa asamblea debidamente convocada, y en la Septuaginta, la congregación judía.
Eclesia es la palabra que más veces se traduce como iglesia en el Nuevo Testamento. La Septuaginta la utiliza más de 100 veces y en casi todos los casos representa a Israel. El Nuevo Testamento confirma que Israel era la iglesia de la era mosaica. Moisés estaba en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Hechos 7:38. Una referencia de la Septuaginta nos interesa especialmente. Casi al final de su vida, Moisés habló a la iglesia de Israel. Deuteronomio 31:30, Septuaginta. Habló al reino de la iglesia sobre la bendición y la maldición que les llegaría en sus últimos días. Deuteronomio 31 y 31:29. La bendición pertenecía a la era mesiánica, como muestran varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 10 del 8 al 10, que cita Deuteronomio 30:14. La maldición pertenecía a los días de la venganza cuando Dios los juzgaría. Deuteronomio 32 del 35 al 36. Compárese con Lucas 21:22 y Hebreos 10:30. Esta es la misma secuencia de maldición, entonces bendición, revelada en el discurso del Monte de los Olivos, el Apocalipsis y otros pasajes del Nuevo Testamento. Israel pasaría por una gran tribulación, Mateo 24:21, Apocalipsis 1:9 y 7:14, en la generación de Jesús, Mateo 24:34. La parusia, del griego presencia, de Cristo, permanecería con su pueblo durante la era mesiánica, Mateo 24:3, 27, 37 y 39. La Escritura aplica los términos iglesia y reino a Israel en el Antiguo Testamento. El término reino de la iglesia parece sugerirse a partir de una lectura natural de las Escrituras. Israel, el reino de la iglesia de Dios en la era mesiánica. El término reino de la iglesia también se aplica a Israel en el Nuevo Testamento, pero con algunas alteraciones importantes. Dios puso a Israel bajo la ley de Moisés hasta que viniera el Mesías, por ejemplo, Gálatas 3:24. Una vez que llegó Jesús, muchas cosas cambiaron. Israel y los acontecimientos de su historia en el Antiguo Testamento sirvieron como tipos. Por ejemplo, 1 Corintios 10, versículos 6 y 11. Eran imágenes físicas de las cosas espirituales que vendrían en la era mesiánica. Era hora de que las cosas reales reemplazaran a las imágenes. Este cambio ocurrió en muchos niveles. El nacimiento físico y la circuncisión, como tipos, establecían la pertenencia al pacto bajo Moisés. Por ejemplo, Génesis 17:10 y Levítico 12:3. En la era mesiánica, estos elementos dan paso al nacimiento espiritual, la circuncisión del corazón y el bautismo. Juan 3:3, Colosenses 2:11, Romanos 6:3 y Gálatas 3:27. Durante la era mosaica, Israel era la vid de Dios, Salmo 88. Pero durante la era mesiánica, solo sobreviven las ramas de la vid que permanecen en Cristo. Juan 15 del 1 al 8. Ser hijo de Abraham en la era mesiánica no depende del linaje físico como ocurría en la era mosaica. La fe es la clave, como se puede ver en Romanos 4 del 9 al 16. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9:8. El Nuevo Testamento contiene muchos otros ejemplos, pero estos son suficientes para mostrar cómo se redefine la nación de Israel en torno a Jesús. La nación del pacto de la era mosaica es Israel según la carne, 1 Corintios 10:18. Pero la nación del pacto de la era mesiánica, los hijos de la promesa, es el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Este Israel renovado es la iglesia que Jesús edifica. Mateo 16:18.
Al igual que su homólogo del Antiguo Testamento, es un reino de sacerdotes destinado a reinar en la tierra. Apocalipsis 1:6 y 5:10. Es la nación santa de Dios. Primera de Pedro 2:9, como lo fue Israel según la carne en la era mosaica. El Israel en Cristo posee en verdad lo que Israel según la carne poseía solo como tipo. Esto no es teología de reemplazo, donde la Iglesia reemplaza a Israel. Israel es el reino de la Iglesia en ambos testamentos. Israel, definido en Cristo, es la meta hacia la cual Dios movió a Israel según la carne, porque todas las promesas de Dios a Abraham y a todos los padres son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Durante la era mesiánica, Dios envía a sus agentes para reunir a los miembros de este reino en iglesias particulares. Compárese Mateo 24:31. Los términos iglesia y reino siguen describiendo a Israel en el Nuevo Testamento, pero se trata de un Israel reconstituido. Aún así, Israel es el reino de la iglesia en el Nuevo Testamento. Conclusión. Tener una forma abreviada de distinguir el gobierno de Dios sobre su pueblo de su gobierno general sobre todas las cosas resultará útil. Utilizaremos los términos reino de la Iglesia y reino de la creación para este propósito, mientras sigamos aplicando nuestro modelo profético, inmilenialismo, a varios pasajes. La primera visión en el Apocalipsis contiene una declaración que mostrará la utilidad de estos términos. Jesús habla a la iglesia de Esmirna de unos hombres que se dicen judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Nuestros términos y su fundamento nos ayudarán a identificar a estos falsos judíos en nuestra próxima publicación.